Bien, vamos a comenzar aquí en la mañana hablando de un tema muy importante. El pasado 29 de octubre se celebró el Día de la Prevención contra el ACV, el accidente cerebrovascular, que es un evento realmente muy peligroso, pero que se puede prevenir. Vamos a ver un video que se viralizó en las redes para tomar conciencia de lo que esto significa y luego recibimos aquí a la doctora Victoria Pilluan, que ya nos acompaña, que es especialista en cardiología. ¿Sabías que el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo? En Argentina se produce un ACV cada 4 minutos. Y 9 de cada 10 personas quedan con algún grado de discapacidad. Existe una forma sencilla de darnos cuenta si alguien está sufriendo un ACV. Evaluemos estos 3 signos. Habla. Pedile que repita una frase. Brazos. Pedile que levante los 2 brazos de esta forma y fíjate si uno cae. Sonrisa. Pedile que sonría y presta atención a la simetría de la cara. Habla. Brazos. Sonrisa. Abrazo. Si notas que una persona tiene una dificultad brusca en realizar alguna de estas pruebas, llama inmediatamente a una ambulancia. ¿Sabes por qué? Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Sumate ya a las campañas en redes sociales. Filmate haciendo el abrazo y desafía a 3 amigos. Recordá. Abrazo. Te pido un favor. Ayúdanos a educar. Ganale al ACV. Ganale al ACV. Ganale al ACV. Ganale al ACV. Muy bien, 2 frases específicas. Cada minuto cuenta y ganarle al ACV, a esta batalla. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal, Buen día. Ivana? ¿Cómo un gusto estás? Buen recibirte día. aquí Muchas en la gracias por la mañana. invitación. Bueno, un tema que, bueno, candente Importante. siempre. Sí, sí, totalmente. Es un tema muy importante y es importante debido primero a la alta prevalencia que tiene nuestra sociedad y segundo porque si bien no se puede eliminar 100% la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, sí se puede disminuir la probabilidad de tenerlo, Bien. haciendo prevención, que es lo fundamental. Lo fundamental. ¿Cuáles serían las características cuando ocurre un ACV? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que en nuestro país es la segunda causa de muerte y es la primera causa de discapacidad. En un promedio se establece que un paciente cada 4 minutos tiene un accidente cerebrovascular y que de esos pacientes un tercio mueren y de 1 de cada 9 pacientes que sufren un accidente cerebrovascular quedan con alguna discapacidad, lo que le impide en la vida diaria. Por eso es tan importante la prevención. ¿Sí? Bien, ¿en qué radica, Victoria, la prevención? ¿Qué es lo que se puede hacer? La prevención, siempre lo que tenemos son factores de riesgos. ¿Sí? ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son factores que predisponen a alguien a tener una patología. Estos factores de riesgo se pueden clasificar de 2 formas, que son los que son modificables, que son aquellos que nosotros podemos hacer algo, y los que son no modificables. Bien. Dentro de los modificables tenemos, por supuesto, el sedentarismo, que predispone a todas las enfermedades. El accidente cerebrovascular es una manifestación de la enfermedad vascular en sí misma, así como el infarto y el accidente cerebrovascular. El sedentarismo predispone a esto. La hipertensión arterial predispone, es importantísima la hipertensión ya que está presente en un 80% controlarla de los pacientes. Y es importante ¿por qué? Porque la hipertensión arterial no da síntomas, ¿sí? Y cuando da síntomas son tardes, que es el accidente cerebrovascular y es el infarto. Concretamente, ¿el ACV es un desprendimiento de alguna sedimento? El ACV es el sufrimiento agudo del cerebro, que puede ser por 2 causas. Uno es porque se tapa una arteria, que es lo que le da oxígeno a esas células, y esas células se mueren, que es lo que se conoce como accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Que es el más frecuente y se da en un 80% de los casos. Y el otro puede ser por un sangrado, que es el ACV hemorrágico, que se rompe una arteria y esto produce un sangrado y hace que la parte más lejos de esa arteria que se rompió tampoco reciba oxígeno. Claro. Es importante ¿por qué? Porque esas células no se recuperan. Se mueren y no se recuperan. Entonces es importante actuar a tiempo para evitar que esas células se mueran y poder quedar con una menor discapacidad. Claro, estas secuelas que después, bueno, estas secuelas que son invalidantes y que realmente afectan mucho a la calidad de vida del paciente. Más allá de la mortalidad es la morbilidad lo que da importancia al accidente cerebrovascular. Victoria, hablaste de 2 cuestiones. Conocimos recién las que podemos cambiar, esto del sedentarismo, por supuesto, imagino que con actividad física
el control de la hipertensión. ¿Y cuáles son los otros, los que ya no se pueden modificar? Y los que no se pueden modificar es la edad, que eso viene con uno y va pasando el tiempo y uno por supuesto que no lo puede modificar. Más allá de los 55 años de edad, uno tiene que hacerse un chequeo cardiovascular exhaustivo, ¿sí? El género masculino tiene más predisposición a las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque no tienen el factor protector hormonal que tiene la mujer hasta la menopausia. Bien. Entonces tienen más predisposición a las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, el antecedente familiar. Si alguien ha sufrido un infarto, una muerte súbita o un accidente cerebrovascular, es importante tenerlo en cuenta para ser más exhaustivo en la prevención de los factores de riesgo. Y el otro es el antecedente propio del paciente. Si ya ha tenido una ACV, tiene más predisposición a tener un accidente cerebrovascular y por eso hay que hacer los controles mucho más estrictos. Bien, vos con el conocimiento y el tiempo que hace que atendés a pacientes, ¿podés decir que han aumentado los casos en gente más joven? Sí, cada vez vemos que tanto las enfermedades cardíacas como todo lo que es cardiovascular aumentan en los pacientes jóvenes y eso va de la mano también del tipo de vida que llevamos hoy en día. El estrés, ¿no? El famoso estrés que hoy parece ser la causa de todos los males y que tiene que ver con eso, ¿no? La vorágine de la vida que nos lleva a veces a no bajar un cambio justamente. Bueno, hablando de las prevenciones, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder prevenir, para bajar un cambio? Y bueno, la prevención es siempre la visita al médico, no hay que esperar a enfermarse, siempre hay que ir antes de enfermarse. Cuando un paciente ya se enferma, ya se llega tarde. Entonces lo importante es prevenir, es la prevención primaria antes del evento. ¿Es normal sentir alguna molestia en el corazón, algún síntoma que uno pueda decir, es eso, tengo algún inconveniente? Sí, es importante conocer los síntomas del accidente cerebrovascular para poder actuar a tiempo. Bien. ¿Sí? Esto de actuar a tiempo y demás es principalmente por el accidente cerebrovascular isquémico, que se conoce, que es el que se tapa una arteria, y es porque se está haciendo una gran campaña aquí en Argentina con una droga que rompe ese coágulo, ¿sí? Y disminuye el tiempo de falta de oxígeno a las neuronas y así se puede recuperar la parte del cuerpo afectada. Claro. Y como veíamos en el video, que está excelente y es súper práctico, siempre los síntomas son alguna debilidad o falta de fuerza o falta de la sensación de una parte del cuerpo, ver en la cara que no puede mover, que no se puede reír o que no puede guiñar el ojo, que no puede silbar, ¿sí? Si agarra un vaso y se le cae, o que empieza con periodos de confusión, de que no sabe qué estaba diciendo, o lo que se conoce como lengua de bola, es decir, que habla, la persona sabe lo que quiere decir, pero se le entiende, pero habla con dificultad. Claro. Exactamente. O mucha cefalea, ¿sí? La cefalea también es un signo. ¿Eso puede comenzar antes como un síntoma solo? A veces puede estar asociado. Hay pacientes que son migrañosos, que tienen dolor de cabeza habitualmente, pero cuando un paciente refiere que el dolor de cabeza es distinto al que siempre ha sufrido o es más intenso que lo que habitualmente ha sufrido y no le calma con la medicación que está acostumbrado a calmar, es un signo de alerta. Claro, y una persona que nunca tiene dolor de cabeza, que lo tenga, también es un signo de alerta. ¿Sí? Bueno, siempre tememos, ¿no? Por estas cuestiones que tienen que ver con lo cardíaco, con el infarto, el paro cardiorrespiratorio, todo lo referente al corazón y creemos que, bueno, la prevención, como vos decís, es fundamental. En este cuadro estaría, por ejemplo, la actividad física, la buena alimentación. Por supuesto, la actividad física, la buena alimentación, el abandono del hábito tabáquico o en la medida que se pueda disminuir, ¿sí? El control de la presión arterial, porque como decíamos, la tensión arterial es el asesino silente, o sea, no va a dar síntomas hasta que cuando lo dé sea o un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces no queremos llegar a eso. Por eso es tan importante el control médico estricto. Bien. La dieta, lo más natural posible. Todo lo natural es sano. Así que no es no comer, es comer de manera equilibrada. Tomamos ya conciencia de eso, ¿no? De que la actividad física y la dieta... De hecho, hay restaurantes que son de comida dietética, de delivery dietético, eso está bárbaro. La verdad que está muy bueno. Bien. Y bueno, y el abandono del hábito tabáquico, que es
Yo creo que es lo más complicado y eso es, la persona le tiene que hacer el clic para dejar de fumar, pero sería lo ideal. Claro, es uno de los factores de riesgo el cigarrillo, la verdad. Que sí. Bueno, para tener en cuenta, le agradecemos muchísimo la presencia a la doctora aquí en el piso. Bueno, como veíamos en el video, se puede prevenir y además está buenísimo poder darnos cuenta cuando alguien está teniendo este ataque cerebrovascular, accidente cerebrovascular, para poder actuar a tiempo, que es como fundamental. Sí, lo primero que hay que hacer cuando hay un paciente con un accidente cerebrovascular o en una situación crítica es tratar de mantener la calma, que es lo más difícil, como siempre digo. Si nosotros vemos que hay una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular y se está cayendo, no dejar que se golpee, sino acompañarlo en la caída, ponerle almohadas y de costado para evitar que se ahogue con sus propias secreciones o si tiene vómitos que no se ahogue, llamar al servicio de emergencia y algo que es fundamental, no administrar ningún tipo de medicación. Nada, ni siquiera puede que agua. esté hipertenso, nada, ni siquiera agua, exactamente, ni sal, ni azúcar. Puede que esté hipertenso, no hay que darle medicación antihipertensiva porque eso se encarga el servicio de emergencia y el médico que lo reciba. Bien. Y en lo posible anotar la hora de inicio del síntoma. ¿Por qué es importante esto? Por esta gran campaña que se está haciendo, que es para la prevención del accidente cerebrovascular isquémico, que esta droga que se está tratando de utilizar en todo el país tiene una ventana, digamos, un tiempo de acción desde el inicio de los síntomas hasta 4 horas posteriores. Claro. Después de que pasan las 4 horas, es más el riesgo de hacerlo que el beneficio. Claro. Entonces, el beneficio real se ve en las 4 horas del inicio del síntoma. Bien, Por eso es instantáneamente llamar a la ambulancia entonces. Exactamente. Bueno, nos ha sido de muchísima utilidad conocer todo esto, por supuesto. Te agradecemos nuevamente la visita aquí.